Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En septiembre de este año celebramos cuando se puso en funcionamiento finalmente el túnel de la línea, con el que esperábamos solucionar en buena medida los problemas de esa vía, que se había convertido sin duda en un dolor de cabeza para transportadores y viajeros. Sin embargo, esos problemas no parece que recibieron solución, y mucho menos ahora que se anuncia un nuevo cierre parcial, al menos hasta febrero, para realizar nuevos trabajos en la vía Calarcá-Cajamarca. Aunque eso no tiene que ver con el recién inaugurado túnel, sí produce un desconsuelo para quienes deben transitar por allí. Y este es nuestro tema de análisis esta noche. Me acompaña Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Bienvenido, ingeniero Pardo, ¿cómo está? Muchas gracias a usted, muchas gracias a la audiencia de Caracol. Para comenzar, quiero pedirle que nos explique qué es lo que pasa en la vía del Alto de la Línea. Bueno, en este momento, más o menos a 3 kilómetros de la salida del túnel de la línea, se encuentra el túnel número 22 que está en construcción. El túnel ya había sido terminado en su totalidad y el túnel ya había sido revestido en concreto. Se estaban haciendo los trabajos de cimentación del puente que conecta al túnel, y en esa zona hay un talud que venía presentando algunos problemas. Ese talud había estado siendo monitoreado. Es un talud que tiene una afectación en la parte superior, por encima de la zona donde se hizo la excavación para el talud del portal del túnel, y comenzó a activar su movimiento con la temporada de lluvias. Es un tema en una zona con una geología complicada, una hidrogeología, como ustedes saben, difícil en esa zona, un comportamiento geotécnico complejo, pero lo que hay que advertir es que esos son temas que a nivel de ingeniería pues se deben tener en cuenta siempre que se hace un diseño. Sí, entendemos la dificultad del terreno. De hecho, es uno de los temas que durante décadas ha acompañado la explicación del por qué los retrasos, pero bueno, ya vamos a hablar un poco en detalle de ese tema. Y quisiera preguntarle, ¿algún día podremos transitar tranquilos por esa ruta, tal vez sin temer a que haya derrumbes o cierres? Las obras venían avanzando, digamos, a buen ritmo, después de todos los problemas que han tenido esas obras. Y parte de la problemática que hay es que cuando se retoma una obra de ingeniería que ha sido, digamos, ha estado llena de tantos problemas, de tantos atrasos y de tantas cuestiones complejas con los contratistas, pues muchas veces quedan puntos que uno ni siquiera sabe qué fue lo que hicieron ahí. En este caso particular hemos pedido una investigación exhaustiva al INVIAS, un informe causa-raíz, porque esto no se le puede seguir achacando todo a las lluvias. Las lluvias aportan ciertos riesgos, pero realmente a nivel de ingeniería tenemos que ser mucho más estrictos. Vamos a hacer unas mesas de trabajo con el INVIAS porque hay que mirar el corredor integralmente. La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha pedido una información sobre el corredor completo para analizar una serie de puntos que se denominan puntos críticos, y es que evidencian algún movimiento, evidencian algún problema o evidencian alguna activación con la construcción de las nuevas obras. Y eso es lo que tenemos que hacer, no solamente en esta carretera, sino en todas las carreteras del país, cambiar la forma como estamos viendo la estabilización de taludes, la intervención con cortes en las montañas. Eso tenemos que revisarlo de una manera diferente. Ya hay unos estudios del Servicio Geológico, una metodología, y la Sociedad Colombiana de Ingenieros es pionera en la aplicación de esta metodología, y queremos que se aplique en todo el país de manera urgente y de manera inmediata para evitar realmente este tipo de problemas, porque realmente es muy triste ver que algunos esfuerzos importantes se pierdan por descuidos en el entendimiento del comportamiento de nuestra geología en estos cortes. Claro, y yo quisiera que nos detuviéramos aquí, que usted nos ayudara también a entenderlo. Como Sociedad Colombiana de Ingenieros, ¿qué análisis o qué explicación tienen a lo que ocurre en ese túnel de la línea? Entendemos que es una obra que desde hace décadas, más de 20 años, se planeó, se visionó. No era fácil, es considerada de hecho uno de los retos, o ha sido calificada como uno de los retos más importantes para la ingeniería, y sumado también a una serie de inconvenientes de carácter contractual, de también corrupción, entre otros. Desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué es lo que pasa en ese sector? Usted nos acaba de decir, no todo podemos achacárselo a las lluvias,
Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene que ver con esa ubicación, con ese reto, un problema inicial cuando comenzaron estos estudios? ¿En dónde estuvo ese detonante, ingeniero? ¿Usted cómo lo ve? Pues mira, este tipo de enseñanzas que nos ha dejado este proyecto, eh, muchas veces la parte jurídica quiere salvaguardar la parte técnica de una manera que no es la más correcta. Este proyecto inició como un proyecto llave en mano, con unas consideraciones complejas de riesgos, sin haber acotado de una manera clara muchos de los riesgos. Y comenzaron los problemas de ejecución del proyecto. Las obras de ingeniería, cuando comienzan a tener problemas, y más las obras subterráneas y las obras de excavación a cielo abierto, si uno deja que el tiempo pase sin atacarlas, sin soportarlas adecuadamente, el terreno le va ganando a la ingeniería. Entonces, en este tipo de obras como esta, que tuvo tanto problema en la ejecución, este es uno de los factores fundamentales, es que no hacer la obra de una manera continua, con unos diseños claros, en la ingeniería no solamente hay que tener buenos diseños, hay que saberlos ejecutar, hay que tener un orden para ejecutar los diseños, hay que saber cuándo se colocan las cosas. Y si los diseños en algún momento no cumplen con los objetivos, pues hay que tomar las acciones inmediatamente para atacar rápidamente el problema, porque cada problema en ingeniería, sobre todo en obras subterráneas o en este tipo de taludes, se vuelve mucho más grande. Y eso es lo que está pasando en ese talud. Ese podría ser un daño pequeño hace unos años, pero poco a poco se fue deteriorando y hoy en día tenemos un derrumbe que puede ser alrededor de 75.000 metros cúbicos. Y además de eso que nos acaba de mencionar, como Sociedad Colombiana de Ingeniería, ¿qué recomendaciones le hacen ustedes al gobierno para encontrar una solución definitiva a esta vía? Es que parece la vía de los problemas eternos. Bueno, realmente esta vía se ha atacado, digamos, de una manera integral, se ha tratado de recuperar en los últimos años, se han hecho, digamos, una retoma de todas las actividades y eso es difícil. Se tenía previsto un cronograma de terminar hacia el mes de abril todas las obras. Este derrumbe va a impedir que se termine uno de los puentes, es un puente de 70 metros y tal vez ahí va a haber algunos atrasos. Pero en general, pues el cronograma que tienen se cumplirá. Ese puente quedará entregado unos 2-3 meses más. Pero realmente el llamado al gobierno nacional y a todos los entes que tienen que ver con obras de infraestructura es que seamos muy cuidadosos con lo que estamos aprobando, con lo que estamos diseñando y entendamos el entorno. El cambio climático ha incidido desfavorablemente en las condiciones de soporte de muchos de los taludes. Los cortes grandes tienen muchos problemas con el tema del invierno y por eso tenemos que buscar alternativas a nivel de diseño. La Sociedad Colombiana de Ingenieros le ha pedido, y eso lo estamos trabajando con la ministra, son una serie de mesas de trabajo para con expertos comenzar a mirar todos estos puntos críticos del país. No solamente es la línea de Villavicencio, que ustedes saben que hicimos un informe sobre el kilómetro 58, donde se cambia la metodología, donde se le expone al gremio de la ingeniería una nueva manera de enfocar las obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una gran ética profesional, porque aquí también hay problemas a veces, no tanto de los ingenieros, sino de muchos de los actores que funcionan en el sacar adelante un proyecto de obra de infraestructura. Y tenemos que cambiar la cultura. Es una cultura que se va cambiando poco a poco, porque ingenieros buenos tenemos en Colombia. Colombia tiene una gama de ingenieros de primer nivel mundial en todo lo que tiene que ver con obras geotécnicas, pero muchas veces realmente hay unos factores externos que afectan este tipo de desarrollo de obras, como debiera ser en un país que hace un gran esfuerzo para redistribuir los recursos, muchos pocos que tenemos. Usted lo ha dicho, ingeniero, nos encontramos con una serie de factores que opacan justamente ese profesionalismo, ese recurso humano capacitado para grandes retos como lo era esto, el túnel de la línea. Pero ya que usted lo menciona, ¿usted cree que realmente se cumpla con el cronograma que falta para las obras que complementarían ese túnel de la línea? Digamos, yo tengo la esperanza que sí, o sea, va a haber un atraso en uno de los puentes, que es un puente de 70 metros, toda la estructura del puente está allá, se iban a comenzar las excavaciones de la cimentación del puente, pero por el tema del derrumbe hay que esperar a que limpien el derrumbe, el túnel ya está construido y poder arrancar a construir la cimentación del puente en ese punto.
mientras el derrumbe no se haya removido, pues no pueden los ingenieros allá empezar a trabajar en la cimentación del puente que había empezado hace unos 2 o 3 días. Eso va a tener un atraso, pero en general el 98% de la vía está en buenas condiciones. Vamos a analizar, como les dije, entre la Sociedad Colombiana de Ingenieros y el INVIAS algunos otros puntos críticos para dar unas recomendaciones y garantizar que realmente pues, la vía se comporte de una manera adecuada, con una larga vida sin interrupciones y que realmente finalmente se despeja. Afortunadamente hoy tenemos la vía por Manizales en muy buenas condiciones, la vía por Armero también está en buenas condiciones. El tráfico de carga hay que hacerlo porque realmente para poder incentivar la economía del país tenemos que garantizar el transporte de carga. Se hará por las tardes y por las mañanas pues se trabajará en lo que más se pueda removiendo material. Es lo mejor que se pudo analizar para hacer ahí, y por la noche se saca el material que se va retirando, por la noche se retira de la zona y ese juego. Ahora, si uno pudiera trabajar 15, 20 días seguidos, pues probablemente el derrumbe estaría retirado mucho más rápido, pero tenemos que darle la oportunidad a la carga, que el 70% de la carga va por esa vía, a que tengan su transporte más o menos. Los carros particulares perderían a Armenia desde Bogotá 1 hora y media más o menos, pero la vía que se va a dar de alterna no va a tener camiones, entonces la gente va a ir en un paseo mucho más agradable, en un paseo realmente que hay que disfrutar, ir por Manizales y llegar a Pereira y bajar a Armenia, para los que van para el Cafetero o van para acá. La carga pesada sí va a seguir trabajando y eso nos da un impulso grande a la economía. Entonces, yo creo que hay que tener optimismo, estas son dificultades pues, que pasan, pero nosotros como pueblo colombiano tenemos que en estos momentos tener mucho optimismo, pensar las familias que así se nos alargue 1 hora y media más el transporte hacia Armenia y hacia Cali, pues hombre, sea un transporte de solidaridad, que paren en los restaurantes de esa zona que a veces tampoco tiene tanta afluencia de carros. Entonces digamos que en este plan de solidaridad nacional creo que también es una buena época para aprovechar y mostrar la solidaridad colombiana hacia toda esa gente que está esperando en el mes de diciembre recuperar algo de lo que se ha perdido. Claro, lo entendemos. Por un lado, digamos que ese podría ser un factor en beneficio de quienes esperan incrementar sus ventas y entre otras cosas, pero por otro lado, pues también hay que entender que la paciencia ya no está. Por ejemplo, para los conductores, los transportadores, tantas horas, ellos nos decían cuando estuvimos haciendo este cubrimiento especial de inauguración, mayor dinero, mayor tiempo, mayor desgaste de vehículos, y es que hay que recordarle a nuestros televidentes que es una de las vías, si no la más principal, una de las más importantes del país, porque por allí se transporta más del 50% de lo que se consume en el centro del país. Y no estamos hablando solamente de alimentos, es todo lo que viene del puerto de Buenaventura, de todo tipo de productos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, de ahí la importancia y de ahí el dolor de cabeza y pues la paciencia que ya se ha agotado. Ingeniero, le pregunto también por qué usted considera o por qué pensar que las obras en Colombia resultan tan demoradas. Y esta pregunta es a propósito de un artículo suyo de septiembre pasado que hacía referencia a los primeros estudios de factibilidad del túnel de la línea en 1995. Estamos hablando hace más de 20 años, 25 años, para ser exacta. ¿Se debe esto a los terrenos, a la forma de contratación, a la corrupción? ¿Usted qué piensa, ingeniero? Se suman todas, pero a veces a la gente se le olvida una cosa. Acuérdense del país que teníamos en el año 95. Era muy difícil conseguir inversión extranjera, era muy difícil conseguir contratistas, la línea tuvo muchos intentos de licitación y no se presentaron participantes. Luego se construyó el túnel piloto como un trabajo de ingeniería para conocer mucho más la geología y acotar mucho más los riesgos. Eso se demoró también unos años. A veces estas demoras, pues claro que son, digamos, le dan muy duro a la gente, pero muchas veces se hizo lo importante. Tenemos un escenario contractual que ha ido cambiando. Hoy se tiene unos pliegos tipo, hoy se tiene una entidad como Colombia Compra Eficiente que regula de una manera diferente. Todo ha ido cambiando en el país, o sea, a veces sí, a veces uno desde que se graduó hace 30 años, 40 años, no veía una luz diferente a seguir marcados por la corrupción. A veces se nos olvidan los grandes fracasos de antes, pero hemos ido mejorando
hay que tener optimismo. Para eso está la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para digamos, advertirle al gobierno nacional siempre cómo se debe mejorar. Hoy estamos trabajando en varias mesas de trabajo, en varios frentes, tratando de aportar nosotros como ingenieros de una manera muy ad honorem, porque esto es ad honorem, apoyando a la ingeniería del país para mejorar. Y creo que poco a poco hemos ido lográndolo. Y mientras el gobierno nacional le permita a los ingenieros que opinemos, que seamos partícipes, que seamos de primer orden, pues creo que las cosas van a mejorar. Lo que le falta a este país es que la ingeniería tome las riendas en la toma de decisiones. Y ahí, cuando entiendan la importancia de que los ingenieros sean los que tomen las decisiones de infraestructura, pues creo que el país va a mejorar bastante. Pues esperamos que esas mesas de trabajo, ese aporte, ese acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros influya en los resultados que logremos de aquí en adelante, porque muchas veces, ingeniero, las obras empiezan a construir décadas después de ser necesarias y sin duda eso las hace aún más costosas de lo que se había planeado inicialmente. Usted ha sido muy amable, ingeniero, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa, ingeniero Germán Pardo. No, muchas gracias y siempre estaremos dispuestos a aclarar las inquietudes que ustedes tengan sobre temas de ingeniería. Muchas gracias. A usted por su disposición. Hacemos una pausa y al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Está conectado a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora y es momento de darle la bienvenida a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tiene hoy en su radar? Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, una nueva revelación que hace la Justicia Especial de Paz. Y es que luego de un trabajo arduo de muchos investigadores en la región del Bajo Cauca antioqueño, en el área de influencia del proyecto de la central de Hidroituango, finalmente lograron encontrar un dato que es absolutamente escalofriante. Según la JEP, más de 2.000 personas, exactamente 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en esa región de Antioquia. 2.000 personas que fueron desaparecidas y seguramente asesinadas y sus cuerpos fueron lanzados a aguas del río Cauca o fueron sepultados en fosas comunes. Estamos hablando de algo que ocurrió desde 1996, es decir, en los últimos 24 años, pero que además ha cobijado varios municipios de esa zona que colinda con el Bajo Cauca antioqueño. Estamos hablando de Briceño, de Cáceres, de Ituango, por supuesto, también de Nechí, también en Peque, Sabana Larga, Tarazá, Toledo y Valdivia. Según la JEP y la sala encargada de este hallazgo, que es absolutamente aterrador, los principales responsables de estos crímenes de desaparición forzosa, que es un crimen de guerra de los más graves en el ámbito del derecho internacional humanitario, fueron los grupos paramilitares, sobre todo a través del bloque Mineros y el bloque Metro de las Autodefensas, pero también lo cometió la guerrilla de las FARC a través de 3 de sus frentes que delinquieron en esa región del país y también algunos integrantes del Ejército Nacional. Los hallazgos de esta comisión son fundamentales para esclarecer qué fue lo que pasó en esa zona de Antioquia en esos últimos años, por qué se recurrió a la desaparición forzosa como arma de guerra. Se suma también a lo que ha venido ocurriendo en el cementerio de las Mercedes en el municipio de Dabeiba, en donde la JEP, a través del magistrado Alejandro Ramelli, ha venido haciendo una tarea de catarsis colectiva con la población de esa zona. Ha venido entregando restos que fueron identificados a familias que llevaban décadas sabiendo una total incertidumbre frente a lo que ocurrió con sus seres queridos. La JEP hoy, con un dato absolutamente doloroso, de nuevo abre las puertas a que se conozca de una vez y por todas la triste, cruda, pero necesaria verdad del conflicto armado que vivió nuestro país. Gracias, Ricardo. Y de esa manera llegamos al final de la emisión de Sala de Prensa. Los dejamos con signo pesos. Gracias una vez más por acompañarnos. Que tengan buena noche.